dado que el tema de hoy es la motivación, aquí estamos todos para empezar la charla y seguir con todo el mejor entusiasmo. Vamos entonces a empezar más o menos donde terminamos, porque como ustedes recordarán, esta charla es la continuación o la segunda parte, o como acostumbramos a decir en el léxico cibernético, en nuestro vocabulario o nomenclatura, esta charla es el laboratorio de la primera parte que, como siempre, acostumbra a ser la teórica, lo que podríamos llamar la explicación, la lección, la clase. Y después viene la puesta en práctica, es de la parte empírica o aplicada. Y así es que va a ser. Naturalmente, siempre la segunda parte tiene mucho más interés que la primera, porque se supone que en la segunda podamos comprobar, de acuerdo a la realidad aplicada, de acuerdo a la práctica, es de aquello que se ha hablado de una manera hipotética y de repente se pone a demostrar uno que se consigue aquello que uno había dicho que se suponía que se iba a conseguir. Luego aquí estamos en este punto de partida tan interesante, tan excitante y tan usualmente es bien fascinante. Vamos a recordar de todas maneras en qué consistía la motivación. Yo no me canso, nunca me cansaré de repetir, lo hago de una forma incansable, que la motivación es la más difícil de todas las programaciones. Obviamente está totalmente dicho al revés, es decir, que la motivación no es una programación. Lo que es una programación o un acondicionamiento es la falta de motivación, lo cual demuestra que la motivación existe en nosotros antes de estar programados. Y cuando nos programan, es decir, cuando en realidad nos acondicionan, nos afectan, de alguna manera atrofian aquello que en nosotros constituía una propiedad innata, es decir, en nuestra propia naturaleza. Era espontánea en nosotros. Era algo que, de habernos permitido, de haber permitido que se hubiese desarrollado, de haber permitido que se hubiese establecido, que se hubiese incrementado, que se hubiese manifestado, que se hubiese puesto en práctica, todos seríamos motivados porque todos, a la hora de la verdad, somos motivados. ¿Quiere eso decir entonces que somos una paradoja, que dejamos de ser lo que somos? No. Exactamente lo mismo que pasa con la seguridad. Exactamente lo mismo que pasa con nuestra capacidad de amar y ser amados. Es decir, desde lo más superficial, desde lo más insignificante, desde lo más nimio de nuestra personalidad, de nuestra constitución interna, quiero decir idiosincrasia, carácter, todo lo que nosotros somos, tanto intelectivamente como emocionalmente, como psicológicamente, como psíquicamente, como espiritualmente, como místicamente, indiscutiblemente son facultades, son capacidades, son recursos que están en nosotros desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Tenemos que entender eso de una manera plena, de una manera taxativa, de una manera total, de una manera completa. Es decir, nosotros somos en realidad la obra maestra de la creación. Indiscutiblemente, incontrovertiblemente, estamos hechos a semejanza de Dios. En nosotros implícito está el triunfo. ¿Qué quiere decir implícito? Quiere decir que si se nos deja, si nos dejan, como dice un famoso cantante de Yucatán, si nos dejan, seguramente seremos felices. Si no nos dejan, no lo vamos a hacer. En realidad, para llegar a ser feliz, por ejemplo, en mi caso, no me dejaron ser seguro de mí mismo, no me dejaron ser consistente, no me dejaron ser firme, no me dejaron ser echado para adelante, no me dejaron ser realmente atrevido, audaz, como yo era, porque esas son las características constitutivas de mi ser. Lo soy ahora, con mi edad. Imagínense cómo sería en el momento incipiente de mí empezar a vivir. En aquel momento en que mis vivencias, de que mis vibraciones internas eran frescas, eran recientes, empezaban a ser. No pude ser. ¿Por qué? Porque ustedes saben que me sobreprotegieron. Cuando te sobreprotegen, como si te controlan y te dominan, como si te afectan de cualquier manera,
empiezas a perder las atribuciones, las facultades, los recursos, las capacidades, el potencial que hay en ti. Empezamos todas las charlas cibernéticas así. Llevo 25 años sin soltar prenda. Empiezo siempre así. ¿Por qué? Porque estoy enseñando la verdad del ser humano. Porque es la gran verdad de toda persona, de cualquier raza, de cualquier constitución étnica o antroposófica, de cualquier ambiente geográfico, de cualquier latitud de la Tierra. Cualquiera que sea su índole, su condición, de acuerdo a su naturaleza específica, por la parte geográfica o racial o étnica, etcétera, etcétera, el ser humano siempre es un ser humano. Y el ser humano tiene siempre las mismas condiciones o características que definen su evolución. Y su evolución empieza toda inmediatamente en el momento en que el ser humano empieza a ser afectado por aquellas personas que lo rodean, que constituyen el núcleo de seres humanos que lo afectan, que lo alteran, que lo deforman, que lo atrofian, que lo confunden, que lo desmoralizan, que sencillamente lo destruyen relativamente. ¿Quiere eso decir que si el ser humano viviera sin la ayuda, sin la crianza, sin la educación, sin que ningún ser humano se ocupara de esta persona, de este recién nacido niño, de esa criatura, en realidad el ser humano sería perfecto? Imposible, sucumbiría, moriría, es decir, que no tendría capacidad suficiente para sobrevivir. El cuidado, la ayuda, el amor, es decir, todo lo que ustedes saben lo que significa un niño y lo que recibe de nosotros, es lo que el niño necesita. Únicamente que falta la inteligencia. Lo siento, es una verdad muy ofensiva, muy desmoralizadora, muy desintegrante. Pero hasta que no se haga famosa, hasta que no se haga general, hasta que no se haga necesaria, hasta que no se haga imprescindible, hasta que no se haga inexorablemente, inconfundiblemente aplicada la psicología, no conseguiremos el equilibrio completo y pleno de la raza humana. Naturalmente, el hecho de que un niño necesita seguridad presupone que el niño haga todo lo posible por merecerla. Eso es lo que yo hacía. Todo el mundo me dice que yo de niño era un niño muy carismático, era un niño que pedía. Y se ven las fotografías, porque tengo fotografías de bebito en el Moisés, y después de 6 meses, y de 1 año, y de 1 año y medio, y así sucesivamente. Y se ve que era una criatura que era muy cariñoso, que era muy gracioso, lo cual hacía, es decir, yo utilizaba, sin duda ninguna, manipulaba a todos los demás, siendo un bebito, no teniendo todavía análisis, no teniendo estado de conciencia, yo conseguía que todo el mundo me sobreprotegiera. ¿Por qué? Porque es una manera de garantizarte la sobrevivencia. Entonces los niños en realidad están como fabricados para llamar a la sobreprogramación. Es decir, un exceso de... La desmotivación depende de la provisión. El exceso de provisión, la sobreprovisión, es lo que hace que un ser humano sea desmotivado. Inseguro es porque en realidad te sobreprotegieron. No permitieron que tú desarrollaras tu autosuficiencia, sino que te bloqueaban la autosuficiencia. Entonces tú empezaste a prescindir de tus propios recursos para utilizar los recursos de los demás. Y los demás te daban sus recursos. Y mi abuelita, por ejemplo, me daba la comida en la boca y una vez incluso la masticaba y me la daba masticada hasta que mi tata, que tenía jurisdicción sobre mí, y era una pelea constante porque era una ama de cría y había sido contratada para criarme a mí y se creía con todo el derecho, y mi abuela, por ser mi abuela, se creía con todo el derecho, y mi tata peleaba con mi abuela y mi madre intervenía como si fuera el árbitro porque ella se creía que tenía el derecho de ser el árbitro. Y el único que era el saco de las tortas era yo, porque naturalmente ellas las 3 tenían razón. La una porque era mi abuela, la otra porque era mi ama de cría, la otra porque era mi tata, digo mi madre. Entonces las 3 tenían razón para andar sobreprotegiéndome a mí, pero después el que pagó el desaguisado fui yo.
¿Por qué? Porque ninguna de las tres tuvo la inteligencia de saber que un niño tiene que ser protegido, pero no insuficientemente protegido y no excesivamente protegido. Es así de fácil. Un niño tiene que ser tratado con cariño, pero no ñoñamente, no con exceso de blandura, no con una ternura morbosa o desquiciada, sino que tiene que ser tratado como tiene que ser tratado un ser humano, desde su nacimiento, con ecuanimidad. El curso de los niños que yo imparto ahora los miércoles en la Universidad de Miami, yo sé que es indiscutiblemente genial. No depende de mi especial talento, sino que depende del programa. Depende del programa de la educación de los niños que se está impartiendo en el mundo entero. En todas las universidades, en el Departamento de Psicología Transaccional, Interpersonal y Transpersonal. Aquí estamos pues tratando de uno de los problemas que provienen del desquiciamiento que han creado en nosotros. Es muy importante porque sigue la ignorancia. El 90% o 99.9% de las personas no saben en realidad cómo se crea un niño, cómo se provoca, cómo se influye en un niño para que sea desmotivado. Partimos de la base fundamental. Dado que estoy explicando de una manera muy taxativa, porque la clase de hoy es el laboratorio, y porque además llevamos 34 o 35 o 40 minutos de retraso. Por lo tanto, quiero decir que tenemos que ir al grano. No puedo empezar un laboratorio de la desmotivación, del problema de la falta de motivación, si ustedes no saben exactamente, pero a pies juntillas, pero taxativamente, pero convencidamente, en qué consiste una falta de motivación. La falta de motivación, ¿por qué es el problema más grave? Según mi criterio, según mi opinión, que no coincide con la opinión de muchos psicólogos transaccionalistas, que dicen que la peor de todas las programaciones es el sentimiento de minusvalía. Cierto, especialmente entre los latinos es trágico, porque, dicho de una manera bien sintética y rápida, un ser humano que tenga un sentimiento de minusvalía, una subestimación, es decir, que puede llegar a un complejo de inferioridad, puede llegar al caso de la famosísima novela de Franz Kafka, La Metamorfosis. La Metamorfosis, premio Nobel, por cierto, es realmente una obra maestra y explica simple y llanamente más nada que la programación de un individuo que de repente descubre que tiene una programación, que tiene un acondicionamiento de cucaracha. Despierta un día y empieza a vivir como una cucaracha, porque es una cucaracha. Ciertamente, el que tiene un sentimiento de minusvalía, si llega a nivel de cucaracha, como llegó el individuo de Cuba, que fue mi paciente, que sentado enfrente de mí yo le dije, ¿y usted lo subestimaban? ¿Lo criticaban? ¿Lo censuraban? ¿O sí? Alguien que lo quería mucho. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? ¿Se me nota que fue así? ¿De dónde? ¿Cuál es el detalle que le permite a usted, que es psicólogo y no psíquico? ¿Cuál es el detalle que le permite a usted, detectar, descubrir que yo fui criticado, censurado, subestimado por una persona? No me dijo subestimado, no recuerdo cuál fue el término que utilizó, pero no era así de técnico. Entonces, porque yo le había dicho, su padre lo criticaba, y me dijo, sí, mi padre amaba a mis hermanos, pero a mí no, a mí me despreciaba. No será tanto, seguramente usted lo entiende mal. ¿Esto es lo que a usted le parece? Sí, si a mí me llamaba el ñame, yo era el ñame de mi familia. ¿Ok? Franz Kafka dice la cucaracha, y ese señor decía el ñame. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú en realidad tienes esta convicción, llegas a la convicción interna de que tú eres un ñame, de que tú eres la cucaracha de tu familia, te comportas como una cucaracha y de inmediato los demás te tratan como una cucaracha y empieza el juego, que es naturalmente un círculo vicioso, que es una deformación colectiva y que puede llegar a un punto trágico, inconcebiblemente infrahumano. Los he tenido yo, estremecedores, alienantes casos. Y es simplemente una estúpida programación, porque ese ser, obviamente, cuando tú lo reprogramas,
Es tan perfecto como aquel gran triunfador que está en realidad venciendo en las lides del comercio, de lo que sea. Y puede incluso ser ya un triunfador en su familia, con los afectos de todo el mundo. ¿En qué consiste entonces todo? Muchos dicen prematuramente reprogramarlo. Hay que reprogramar. No. Yo ya sé, por experiencia, desgraciadamente, que no es tan fácil reprogramar. Yo llevo en la palestra desde el año 75, apasionadamente. Les voy a contar que cuando yo descubrí, cuando yo participé, de una manera, no fue algo compulsivo, no fue un acontecimiento instantáneo, sino que progresivamente se fueron involucrando la psicología transaccional con la transpersonal, con la interpersonal, y después en el 1999, 18 días antes de empezar el año 2000, en Boston, es decir, en Harvard, se involucró la espiritualidad. Y ya tenemos el caballo de batalla, la cibernética del ser humano, psicología transaccional, interpersonal, transpersonal, con inclusión, con incorporación de la espiritualidad. Y empezamos a reprogramar. ¡Mentira! Mentira si tú no puedes reprogramar, si tú no sabes cuál es tu problema, qué es lo que tú tienes que reprogramar. Si tú no sabes que tú tienes una falta de motivación, tú no vas a poder reprogramar la falta de motivación. No vas a poder reprogramar adquiriendo tu motivación que nunca has usado. Es como si tú tuvieras que crear una motivación. No, no es así, porque la motivación está en ti. Este es nuestro tercer ejercicio. ¿Verán? No es que me voy a comer el papel, es que no tengo los espejuelos. Dice, no está en alguna parte fuera de ti, sino dormida en lo más profundo de tu ser. Este es el ejercicio de psicosíntesis, que es el segundo ejercicio. Y lo vamos a poner en práctica. Es decir, que tienes que partir de la base de que cuando a ti te concibieron, la concepción naturalmente tiene dos fases. Una es la fecundación del óvulo femenino por el óvulo masculino, pero después viene la concepción cósmica, que es la intervención de Dios. La intervención de Dios es cuando se te concede en la vida el aliento vital, el hálito vital, el suspiro de Dios, diferentes versiones, científica, esotérica y religiosa. Y entonces tú empiezas a vivir. Y naturalmente la vida se supone que sea para ti una tremenda, una gloriosa, una maravillosa, una indescriptible motivación. Mas no. ¿Cuántas personas conocen ustedes que están viviendo regañadientes? Que están viviendo porque sí, como pasando tremendas vicisitudes para ir soportando y arrastrando la vida, aguantando y empujando la vida. Inconcebible, indescriptible. No hay quien se pueda explicar eso. ¿Puede haber algo más maravilloso que vivir? ¿Puede haber nada más maravilloso que lograr, conseguir, adquirir, obtener, alcanzar, de acuerdo a todo lo que tú tienes en ti? Porque se te han concedido facultades, recursos, capacidades, poderes, fuerzas. Empezamos en lo físico y sigan por lo intelectivo, en tu mente que piensa, tu mente que sueña, tu mente que inventa, tu mente que es científica, tu mente que aprende, tu mente que estudia, tu mente que memoriza. Cuando descubrió que recordaba, pero que a la vez el recuerdo se podía forzar por el estudio, y entonces una cosa era recordar espontáneamente y una cosa era memorizar lo que habías recordado con intención. Memorizando se convierte en un intelectual, y un intelectual es una persona de carrera, es un científico, es un sabio, puede llegar a ser un genio. Indiscutiblemente todo eso ocurre con las facultades que te han sido concedidas a ti. Ya 7,5 billones de seres humanos en este momento.
Y si sigue creciendo el nivel demográfico, serán 8 billones dentro de 10 años. Y estos 8 billones de seres humanos tendrán las mismas facultades, capacidades, recursos, potencial, fuerzas que tuvo Adán y Eva. Naturalmente, Adán y Eva aparecieron en la era cuaternaria. No se imaginan que fue anteayer. Adán y Eva pertenecían a un grupo étnico, mejor dicho, antropológico, que serían pitecantropos pequinenses, o serían raza de Cromañón, o serían raza de Neandertal, o serían africantropos, o serían melsinantropos. Es decir, serían dos seres que eran homínidos, es decir, que parecían más monos que seres humanos. No se imaginen que eran bonitos así como pintan en todas partes a Adán y Eva. Si estamos hablando de los primeros padres de la creación, los primeros padres de la creación nacieron en la era cuaternaria, es decir, que hace 1,5 millones de años. No se crea que Adán y Eva vivieron en Jaialía hace 3 generaciones, ni locos. Entonces tienen que empezar a entender que las cosas son como fueron y no como soñamos a través de nuestra fantasía, a través de nuestras ilusiones. Aún así, nada cambia. Aunque ustedes, por ejemplo, estén todos lo equivocados que quieran y piensen que evidentemente todavía el ser humano deriva, procede del mono, del chimpancé. Otros dijeron que el orangután, que el gorila, que el mandril. No. La teoría fuerte fue el chimpancé. No. El chimpancé fue chimpancé en la era cuaternaria y siguen siendo chimpancés ahora. Luego, si el ser humano procede del chimpancé, el chimpancé se convirtió al ser humano y el chimpancé desapareció. Entonces no habría chimpancés. Entonces, no señor, el ser humano no procede del mono, ni del mico, ni de la mona, sino que sencillamente procede del ser humano, que en aquella época tenían más aspecto de monos que de seres humanos, si es verdad. Entonces ya ustedes saben, estamos hablando de la desmotivación. ¿Es una motivación a la inversa? ¿O no? ¿O todas las motivaciones son a la inversa? Perdón, ¿todas las programaciones son a la inversa? ¿Qué quiere decir eso? No es algo que tú adquieres, sino que es algo que tú desadquieres. Cuando tú adquieres una inseguridad, no es una programación que tú adquieres porque la inseguridad es una manera de ser. Lo que es una manera de ser es el no ser seguro. Es decir, tú tienes una seguridad que te pertenece, que es inherente en ti. En el momento de nacer tú tienes una seguridad. En el terreno teórico o clínico o académico se dice que el ser humano tiene autosuficiencia. Y tiene autosuficiencia en sus 4 identidades. Tiene autosuficiencia física, autosuficiencia intelectiva, autosuficiencia psicológica y autosuficiencia espiritual. Luego, cuando te quitan esa autosuficiencia, cuando atrofian, cuando degeneran, cuando depauperan esa seguridad que tú tienes, pierdes la seguridad. Y esa es la programación. No es algo que tú adquieres, es algo que tú desadquieres. Y así van entendiendo más y mejor en qué consiste una programación. Y así se van dando cuenta de que efectivamente hay que creer en ello y hay que entenderlo. No es que tú te vuelvas inseguro, es que tú te vas volviendo, que tú vas perdiendo tu seguridad, que tú vas dejando de ser seguro, que es lo que tú eras en cuanto tú naciste. Y fuiste perdiendo cuando te fueron tratando, cuando te fueron afectando, cuando te fueron influyendo en ti. Y ocurre exactamente lo mismo con la motivación. Únicamente que es más difícil de programar, o es más difícil de captar, de descubrir cómo fue programada la persona. Le fueron destruyendo la capacidad de ser creador. A veces uno explica psicología transpersonal. Eso es transpersonal, puramente transpersonal. No es tan transaccional. Es transpersonal, es decir, cómo una persona puede afectar a la otra persona sin entender el valor que tiene la otra persona. Porque tú puedes amar a un hijo porque es tu hijo. Y tú puedes amar a un hijo porque es un ser humano. Y naturalmente lo que inspira es amor a otro ser humano. Pero hasta que tú no te vas dando cuenta que en realidad
un ser humano puede ser sobre la faz de la tierra lo que fue Jesús, lo que fue Miguel Ángel, lo que fue Beethoven, lo que fue Alejandro Magno. Es que ustedes pueden empezar a pensar en toda clase de seres humanos. Ustedes pueden empezar a pensar en seres humanos, obviamente, siempre. La condición tiene que ser positiva. La condición tiene que ser constructiva. La condición tiene que ser creativa. Ustedes pensarán en Madre Teresa de Calcuta. Y ustedes pensarán en Luis Pasteur. Y ustedes pensarán en el que descubrió la electricidad. Y después pensarán en el que inventó el avión. Y así irán pensando en aquellos seres humanos que llenaron la tierra de belleza, que llenaron la tierra de triunfo, que llenaron la tierra de evolución, de creatividad, de todo lo que en la tierra vale, de todo lo que en el planeta Tierra sirve. Y fueron seres humanos. Y tú no tienes por qué pensar que tu hijo no puede ser uno de esos seres humanos. Cuando tú sientes eso, que quizá tu hijo merece la gloria de ser creador, inmediatamente empiezas a sentir hacia tu hijo algo que es diferente a lo que siente un padre que no siente la creatividad. Y entonces empiezas a inspirarle no solamente un respeto hacia sí mismo, sino que además empiezas a insuflarle la responsabilidad que inspira el crédito que le estás dando. En el momento en el que tú le demuestras a un hijo que tú esperas de él, que tú esperas algo positivo, qué diferente del padre que critica, del padre que censura, del padre que ridiculiza, del padre que ve el aspecto negativo de los hijos. Y entonces le dice, no sirves para nada, ¿qué vamos a hacer contigo? Del padre que le dijo, pon de tu parte porque tienes que conseguir que esa inteligencia que Dios te ha dado dé frutos. Tienes que elaborar esas facultades que tú tienes. Tienes que estimular todo lo que en ti es poder, todo lo que en ti es creatividad. Y en este momento tú empiezas a generar en el interior de ese pequeño espíritu, de esa alma infantil, lo que se llama responsabilidad. Lo empiezas a comprometer. El día en que yo tuve por primera vez en mi casa, con 7 años, un aprobado, en mi país no existía la A, la B, la C, la D y la F, sino que existía aprobado, que era lo más, antes de aprobado era suspenso. Aprobado quería decir que podías pasar a duras penas, malamente, pero pasabas. Después, si tú lo conseguías con cierta holgura, eres notable. Y después de notable venía el sobresaliente. Mi padre me exigía que yo fuera sobresaliente en todo. No me decía que yo tenía que ser sobresaliente. Me decía, tú eres sobresaliente. A ti Dios te ha concedido ser sobresaliente. Entonces tú tienes que ser sobresaliente. Es que no se concibe que tú hagas nada que sea en contra de tu excelencia. No se concibe que tú no hagas todo dirigido a ser tu óptima versión, lo mejor que tú puedas ser de ti mismo. Obviamente yo lo sentía y yo lo creía y yo me esforzaba en conseguirlo. Un año, por diferentes circunstancias, se me atravesó la trigonometría y entonces en matemáticas este año, este curso, de repente tuve nada más que un aprobado en matemáticas, aritmética era, porque la trigonometría se estudiaba en aritmética. Entonces, de repente papá me llamó y me dijo, así, si tú me tuvieras que calificar a mí como padre, ¿cómo me calificarías? ¿Se acuerdan, verdad? Recuérdanlo una vez más, recuérdenlo y apréndanse la técnica. Los que son padres o los que quieren ser padres o los que serán padres incluso sin querer. Es decir, todo lo que tienes que hacer es responsabilizar a tu hijo. Y entonces él me preguntó, si tú me tuvieras que calificar, no entiendo la pregunta. ¿Por qué te voy a calificar? No, si yo no te digo que tú me califiques.
Yo te digo que hipotéticamente, condicionalmente, si tú me tuvieras que calificar a mí, ¿cómo me calificarías? ¿Me darías un sobresaliente, me darías un notable, me darías un aprobado, me suspenderías? No, papi, papá, por favor. Yo le hablaba en francés. Je vous en prie, c'est pas ça. Es decir, ¿cómo va a ser esto, por favor? Yo te iba a dar un sobresaliente. Entonces me dijo, claro, yo sé, por todo lo que yo hago por ti. Luego, ¿por qué tú me vas a dar un aprobado? Porque yo tengo que ser un padre sobresaliente para mi hijo. Y mi hijo no tiene que tener ningún reparo en ser un aprobado para mí. Y aquí me tienen. No sé cuántos años tengo, pero casi los de Matusalén. Y aquí estoy. Tan motivado como cuando tenía 6 años, tan motivado como cuando tenía 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 33, los años de Jesús, igual que Jesús, motivado exactamente igual. Cuando empecé, cuando terminé, cuando seguí andando, cuando tuve que soportar fracasos inconcebibles, adversidades indescriptibles, accidentes espantosos, porque mi vida no ha sido fácil, ni tiene por qué serlo. Y en realidad nunca me ha fallado la motivación. ¿Presumo de esto? No. Si alguien tendría que presumir de esto sería mi Padre, al que bendigo y al que glorifico donde quiera que esté. Está conmigo dentro de mí, pero extemporáneamente en su propia esencia o individualidad o identidad, donde quiera que está, mi Padre tiene que estar feliz de ver que yo, indefectiblemente, ni un ápice, ni un pequeño gramo, ni una molécula, ni un átomo de mi responsabilidad, de mi motivación, ha decaído. Y no se crean que uno tiene el mismo vigor ni los mismos ánimos que uno tenía cuando tenía 28 años, ni 22, pero la motivación, más y mejor. ¿Han entendido realmente en qué consiste la motivación? La motivación es cuando tú le empiezas a dar al hijo lo que no se merece. Cuando tú le empiezas a dar al ser humano lo que no se ha ganado. Y tú tienes que tener la obligación de hacerle ver con toda claridad, con una precisión y una evidencia total, que se tiene que ganar lo que se le da. No es que tú seas tacaño, no es que tú tengas esa visión porque tú quieres efectivamente elaborar una especie de escasez en tu personalidad. No. Tú sabes que tú le puedes dar todo lo que él quiere. Si en un caso determinado mi padre decía, no, si es que no es así, yo le decía, pero papá, pero si hay mucamas en la casa, si hay camareras para todo, si en esta casa que tenía 2 plantas, en realidad nunca mi mamá tenía que pasar ni un mapa, ni limpiar nada, ni mi abuela, ni mi tata, porque mi tata estaba en la cocina, pero mi tata nada más que hacía, porque incluso cocineras venían otras mujeres a cocinar. Mi padre era diplomático, necesitaba mucho servicio. Entonces le dije, papá, pero ¿por qué tengo yo que organizar igual? Y me lleva mucho tiempo ordenar mi habitación. Me decía, pero si no se trata de economía, si no se trata de que en realidad yo piense que podemos ahorrar algún servicio, haciéndote tú la organización y el orden es por ti. Es porque tú aprendas a admirar, a reconocer el mérito y el valor de tu propia privacidad. El que tú descubras el valor que tiene lo que es subjetivo de una persona, lo que te pertenece, lo subjetivo es lo tuyo. Y tu habitación es tu habitación. Tú no tienes que tener la indiferencia de que entren en tu habitación y revuelvan todo. No. Tú no tienes secretos en tu habitación, pero tienes un hálito de espiritualidad que se llama intimidad, que se llama privacidad, que se llama que es tu pequeño mundo, tu rincón. Como yo tenía mi cuarto en mi pueblo de la Provence, cuando él nació en Francia. Y empecé a comprender. Y me fui dando cuenta de que sí, de que era verdad. Sobre todo cuando mi abuela empezó a incorporar imágenes en mi habitación. Y tenía San Antonio y ponía las lucecitas en San Antonio. Y empecé a descubrir que yo entraba en mi habitación y que mi habitación era un poquito como una capilla. Y que había un algo de santidad. Y cuando empecé a entender y empecé a creer y empecé a sentir sobre todo, no solamente cuando empecé a creer, porque creer es una convicción intelectiva, es muy diferente de la vivencia, del sentimiento, de la fe.
Cuando yo empecé a sentir que evidentemente había una protección en mi vida, había algo, y que yo podía provocar más protección todavía, de que iba yo a sentir indiferencia, de que yo iba a provocar de ninguna manera una desmotivación. Yo tenía la motivación de conseguir que cada día mi habitación estuviera más llena de espiritualidad, más llena de sentimiento, más llena de amor de Dios, más llena de mi propio amor hacia Dios y hacia las imágenes que me rodeaban. Y así poquito a poco fui descubriendo que la vida es algo maravilloso. No porque la vida sea algo maravilloso a su manera, sino porque algo es maravilloso, tu vida o cualquier cosa, cuando tú la empiezas a valorizar y cuando tú la empiezas a amar y cuando tú la empiezas a sentir. Por eso el primer ejercicio es un ejercicio que yo preparé. Ustedes tienen que saber que este primer ejercicio de esta sesión de hoy, que es un ejercicio que es una pequeña meditación de introducción preparatoria, yo la pensé y la preparé en Italia. Era exactamente en el año 1961. Yo estaba en aquel momento en Firenze, en la Universidad de Florencia, Firenze. Y este ejercicio se llama Querer es poder, que es un aforismo español, y es un aforismo italiano, y es un aforismo francés, y es un aforismo de muchos países, cada uno naturalmente en su léxico. Vouloir et pouvoir, dicen los franceses. Querer es poder. Y después yo añadí, sentir es provocar. Y amar es engendrar. Vamos a sentirlo. ¿Cómo empezamos? Están apagando todos los celulares, ¿verdad? Y todo cualquier aparato que tenga campanas, pitos, es decir, cualquier sonido que pueda molestar. Y de inmediato ya, cierra los ojos. El primer ejercicio de esta charla, llamado Querer es Poder, lo puedes conseguir en nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook o en la página web de holisticrelaxationcenter.com. Entonces ustedes han visto cómo realmente hay que empezar pensando en el concepto y buscando después los motivos que serán emocionales, que serán psicológicos. Suponiendo que ustedes hayan tenido ya su motivación atrofiada, no importa. Ustedes pueden perfectamente, si ustedes quieren utilizar la terapéutica de la cibernética, que es utilizar los cassettes, indiscutiblemente es infalible. Ustedes provocan la relajación, ustedes consiguen esa simbiosis de los dos cerebros, que se llama la psicosíntesis, y a partir de este momento ya ustedes pueden empezar a trabajar psicológicamente. Pero de no ser así, ustedes pueden trabajar al nivel que estamos trabajando ahora, que es con un laboratorio completamente aparte. No estamos utilizando la psicosíntesis, no estamos utilizando la vivencia, la vibración de la psicosíntesis de Assagioli, sino que ustedes están trabajando prácticamente, trabajando ejercicios como la mente cósmica de Carl Gustav Jung, que fue convertida en meditación por Joseph Murphy, el gran rector de la Universidad de Andhra Pradesh en la India, que fue en su momento decano de la Universidad de Oxford. Entonces ya ustedes ven que están bien dirigidos, bien orientados sobre ejercicios que tienen una gran calidad. Otro ejercicio superlativamente interesante es el que viene ahora. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio que viene ahora? El ejercicio que viene ahora tiene una hermosa denominación que dice, no creas tú, vamos a ver, espérense, no está en alguna parte fuera de ti, sino dormida en lo más profundo de tu ser. ¿A qué se refiere
este ejercicio que es definitivamente una psicosíntesis. Este sí que es una psicosíntesis, porque en realidad ustedes pueden elaborar en su mente analítica, en la mente que piensa y que razona, ustedes pueden empezar a buscar soluciones, como ocurre tantas veces en cualquier campo de la superación, del mejoramiento, de la curación, de cualquier tipo de necesidad evolutiva que hay en su vida. Ustedes empiezan a buscar soluciones que son externas, soluciones que dependen de la participación, de la colaboración, del trabajo, o bien con resoluciones que son totalmente extemporáneas, como ocurre, por ejemplo, el hecho de que ustedes quieran resolver un problema que tienen ustedes de depresión a base de pastillas. No, el problema de la depresión no es un problema que es gastrointestinal. No depende ni de la flora intestinal de su vientre, ni de los jugos gástricos de su estómago. Es decir, que no depende de este sistema. Es decir, naturalmente, lo gastrointestinal depende indiscutiblemente de la química orgánica, pero la depresión no depende de la química orgánica. La depresión depende de una programación, de un acondicionamiento de su mente, de la mente subconsciente, de la mente emocional, psicológica y psíquica, que naturalmente influye en la mente espiritual a su vez. Entonces, indiscutiblemente, ustedes tienen que andar por el camino correcto, no por el camino erróneo, confundido. Indiscutiblemente no estamos, pues, recurriendo nada más que a los procedimientos de los cassettes cibernéticos, que obviamente son los más rápidos y los más cómodos, pero muchas veces son de una gran eficacia las intervenciones de ejercicios como los que estamos haciendo ahora, que están en otro campo, que trabajan la sugestión y que trabajan la inspiración y que trabajan sin duda ninguna la fe y el contenido espiritual que pueda haber en el alma y en el corazón de todos ustedes. Este ejercicio que viene ahora, pues, es un ejercicio sumamente interesante que crean ustedes la conciencia de que ustedes sí pueden andar buscando la solución extemporáneamente por diferentes campos, caminos, por diferentes derroteros, por diferentes posibilidades y probabilidades incluso, pero sin duda ninguna la auténtica solución. Este es un ejercicio muy corto, pero de una gran eficacia si ustedes aportan toda su sinceridad y todo su deseo de lograr una eficacia. Vamos pues a pasarlo ya a toda velocidad. Cierra los ojos. El segundo ejercicio de psicosíntesis de esta charla llamada La Motivación lo puedes conseguir en nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook o en nuestra página web holisticrelaxationcenter.com. Y muchas gracias por su intervención y muchas gracias por su presencia y que Dios los bendiga y que a todos nos bendiga y que nos ayude a tener una gran motivación para ser una especie de ejemplo perfecto para la cibernética, ¿ok? Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.